Bienvenidos a Perú Educado para un Mundo Mejor. Hoy nos vamos a sumergir en un tema, en varios temas que están en el centro del debate público. Vamos a hacer un análisis de una entrevista que toca de lleno el aborto, el feminismo y las llamadas políticas de género. Nuestro objetivo es simple, vamos a desglosar los argumentos centrales, a sacar las ideas clave tal y como se presentan en la fuente, para que podamos entender con la mayor claridad posible cuáles son las posturas que se están enfrentando en esta conversación tan intensa. Para no perdernos, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a poner en contexto de qué va este debate, a qué nos referimos con un debate de ideas. Luego, nos metemos de cabeza en el tema del aborto, que enfrenta la dignidad con la decisión. Después, pondremos bajo la lupa las políticas de género, analizaremos esa idea del opresor contra el oprimido y para terminar, cerraremos con las dos grandes visiones del mundo, que en el fondo son las que chocan en esta discusión. Muy bien, empecemos. Lo primero que hay que entender es que, según lo expuesto en la fuente, esto no es simplemente una pelea por puntos aislados, no. Es un choque de trenes, un choque de visiones completas sobre cómo funciona la sociedad. Por un lado, tenemos una perspectiva que ve las relaciones sociales a través de una lente de poder, de estructuras de opresión, y por el otro, una visión que pone el foco en la dignidad inherente del individuo y que se pregunta, con datos en la mano, si las políticas que nacen de esa primera visión están funcionando de verdad. Este conflicto, este choque de ideas, es el motor de todo el análisis que vamos a hacer. Y ahora sí, vamos con el que probablemente sea el punto más polémico y sensible de todos, el aborto. Aquí la conversación se polariza en torno a dos conceptos que parecen irreconciliables. Por un lado, la idea de la dignidad de la vida humana desde su mismo comienzo. Y por el otro, el derecho de una persona a decidir sobre su propio cuerpo. Vamos a ver cómo se articulan y defienden cada una de estas posturas según la fuente analizada. Y esta es la pregunta del millón. Es el corazón de toda la disputa, porque dependiendo de cómo se responda a esto, toda la argumentación va en una dirección o en la contraria. ¿La vida humana tiene un valor absoluto desde el momento de la concepción? ¿O los derechos se van adquiriendo con el tiempo? ¿Y qué entendemos por dignidad? ¿Es algo que se tiene por el simple hecho de existir? ¿O es algo que depende de factores externos, como por ejemplo, ser deseado por otros? Vamos a explorar las dos respuestas que se plantean. Fijaos, aquí vemos el choque de principios de forma muy clara. La primera postura, la de la dignidad intrínseca, argumenta que desde el momento de la concepción ya tenemos un ser humano con un ADN único y distinto al de sus padres. Su dignidad, por tanto, es inherente, no depende de si es querido o no. Y si es un ser humano con dignidad, su vida es inviolable. La segunda postura, en cambio, pone el acento en la autonomía corporal como un derecho humano fundamental. Desde esta óptica, la capacidad de una mujer para decidir sobre lo que ocurre en su cuerpo es prioritaria. Claro, aquí el gran debate es, ¿dónde empiezan los derechos de ese tercero? ¿Y qué o quién es exactamente ese tercero? Ahí está el nudo gordiano de la cuestión. Esta cita es, digamos, la columna vertebral del argumento en contra del aborto. La idea que se defiende es que, si la dignidad y el derecho a la vida de un ser humano empiezan a depender del deseo de otros, se está abriendo una puerta muy peligrosa. El razonamiento que se expone es que si la dignidad deja de ser algo intrínseco para convertirse en algo condicional, que impediría que en el futuro se justificaran otras eliminaciones, por ejemplo, de personas mayores o enfermas, simplemente porque alguien considera que ya no son deseadas. Ese es el temor que subyace a esta afirmación. Y para reforzar ese punto, se presenta lo que se conoce como el argumento de la pendiente resbaladiza. La tesis es que, una vez que se abre la puerta legal al aborto, aunque sea por causales muy específicas como la violación, esa puerta ya no se cierra, sino que se va abriendo cada vez más. La fuente cita ejemplos concretos para ilustrar esta progresión. Se empieza por causales, luego se pasa a una ley de plazos, como en Argentina, hasta las 14 semanas, de ahí se puede ampliar, como en Colombia, hasta las 24 semanas, y se llega a casos extremos en algunos estados de Estados Unidos donde, según se afirma, es posible hasta los 9 meses. La idea de este argumento es que una vez que se rompe el principio de la inviolabilidad de la vida, los límites se vuelven cada vez más difusos y expansivos. Bien, dejamos el tema del aborto y pasamos a la segunda gran área de este debate, las políticas de género. Y aquí la pregunta que se plantea es muy directa, casi brutal. ¿Están funcionando? Después de años de implementación, de ministerios, de presupuestos, ¿han conseguido reducir la violencia contra la mujer? Para analizar esto, la fuente no se queda en la teoría, sino que va a los datos. Y el dato central que se utiliza para cuestionar su eficacia es este gráfico. Según las cifras de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, citadas en el debate, los femicidios no solo no bajaron, sino que se multiplicaron entre 2014 y 2023. Lo llamativo es que este es precisamente el periodo en el que se implementaron con más fuerza las políticas de género, se creó un Ministerio de la Mujer y el discurso feminista ganó una enorme visibilidad social. Por lo tanto, este dato se presenta como una aparente contradicción, como una prueba de que, a pesar de todas las buenas intenciones y recursos invertidos, los resultados no son los que se esperaban.
Claro, ante una misma cifra siempre caben distintas interpretaciones, y esto es fundamental en el debate. La primera interpretación es la más directa. Las políticas han fracasado porque las cifras de violencia real han aumentado. Punto. La segunda interpretación, sin embargo, ofrece una lectura diferente. Dice que no es que haya más casos, sino que hay más denuncias, que el nuevo contexto social ha dado a las mujeres la confianza para visibilizar un problema que antes permanecía oculto. Ahora bien, la fuente analizada contraargumenta este punto diciendo que vale, esa explicación podría tener sentido los primeros años, pero después de casi una década, si las cifras siguen subiendo, el argumento de la visibilización pierde fuelle y empieza a parecer más un fracaso real de las políticas. Y esto nos lleva a la raíz del desacuerdo. ¿Cuál es el diagnóstico de la enfermedad? ¿Por qué existe la violencia? Una perspectiva, la de la opresión política, dice que la causa es un sistema estructural llamado patriarcado, donde el hombre, como colectivo, oprime a la mujer. La violencia sería la manifestación más brutal de esa desigualdad de poder. La otra perspectiva, sin embargo, critica este enfoque por considerarlo ideológico y por ignorar, según dicen, causas mucho más directas y tangibles. El alcoholismo, el abuso de drogas, los problemas económicos, la falta de educación. El argumento es que, al centrarse en una estructura abstracta, se están descuidando los factores que, en el día a día, detonan la violencia en los hogares. Ahora vamos a subir un nivel de abstracción para entender el marco conceptual, que según la fuente envuelve todo lo que hemos visto hasta ahora. Para ello se introduce un término que se oye mucho últimamente, wokismo. Es muy importante que entendamos qué se quiere decir con esta palabra dentro del contexto de este debate, porque es la clave de toda la crítica que se formula. Bien, aquí está la definición que nos da la fuente. El wokismo sería, en esencia, coger el viejo modelo marxista de la lucha de clases, recordamos, el burgués opresor contra el proletario oprimido, y aplicarlo no solo a la economía, sino a absolutamente todas las relaciones sociales. De repente este esquema se exporta al sexo. El hombre es el opresor, la mujer la oprimida. A la raza, los blancos son opresores, las minorías son oprimidas. A la orientación sexual, e incluso se argumenta a la relación con la naturaleza, el ser humano es el opresor, el planeta es el oprimido. La crítica fundamental a esta visión es que convierte la sociedad en un campo de batalla permanente entre grupos enfrentados. Para intentar desmontar esta visión tan binaria, tan de blanco y negro de opresores y oprimidos, la fuente pone sobre la mesa una serie de datos estadísticos. Ante la afirmación de que las mujeres son el grupo sistémicamente oprimido, se contraponen cifras como estas: que los hombres son quienes mueren de forma abrumadora en accidentes laborales porque ocupan los trabajos más peligrosos, que representan cerca del 80% de los suicidios, o que tienen una probabilidad mucho mayor de ser víctimas de un homicidio en la calle. El objetivo de presentar estos datos no es negar los problemas que sufren las mujeres, sino mostrar que la realidad es mucho más compleja que un simple esquema de opresión y que los hombres también enfrentan problemas gravísimos. Y con todo esto llegamos a la parte final de nuestro análisis. Es el momento de recoger todos los hilos y sintetizar cuál es el verdadero conflicto de fondo. Porque, como decíamos al principio, más allá del aborto o de las políticas de género, lo que hemos estado viendo es el choque frontal entre dos maneras muy diferentes de entender el mundo y de proponer soluciones para sus problemas. En esencia, y para que quede claro, el conflicto se reduce a esto. Por un lado, tenemos una visión del mundo que nos dice que las injusticias que vemos hoy, como la violencia o la desigualdad, son el resultado de sistemas de opresión históricos, y por tanto, la única manera de solucionarlo es identificar a los grupos opresores y a los oprimidos y desmantelar esas estructuras de poder. Por otro lado, tenemos una visión muy crítica con ese enfoque, que advierte que, en la práctica, esa forma de ver las cosas, en lugar de unir, genera una guerra constante entre grupos, politiza hasta la relación más personal, y a la vista de los datos, ni siquiera parece ser efectiva para solucionar los problemas reales que dice combatir. Y para terminar, dejamos esta pregunta flotando en el aire, porque no tiene una respuesta fácil. Todo este debate nos deja ante un dilema enorme. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio? ¿Cómo luchamos por la justicia para grupos que, históricamente, han sufrido desigualdades, sin caer en una lógica de conflicto permanente que nos enfrente a todos? ¿Dónde está el punto medio entre la defensa a ultranza de la dignidad y los derechos de cada individuo, como el derecho a la vida desde la concepción, y las políticas que buscan transformar radicalmente la sociedad en nombre de ciertos colectivos? Es una pregunta compleja, que sin duda da para mucha reflexión. Esperamos de verdad que este desglose haya sido útil para entender un poco mejor las distintas caras y argumentos de este debate tan complejo y a menudo tan polarizado. Si te ha parecido interesante o crees que aporta algo de luz, haz clic y comparte este contenido para que estas ideas, presentadas de forma estructurada, puedan llegar a más personas. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor.